Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La Biblia dice que nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Y cada uno de nosotros tiene la libertad en esta hora de exteriorizar su alabanza al Señor. Dispón tu corazón para ofrecer al Señor. ¿Estás dispuesto en esta hora para dar alabanza? ¡Gloria a Dios! Conciencia me recuerda
Quisiera que compartiéramos una palabra. Empecemos con un texto que está en Hebreos, en el capítulo 1, y vamos a leerlo del 1 al 2. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos has hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muy obediente, muy obediente. Muy bien, ¿qué dice el texto? Que cómo habló Dios en el pasado. Muchas veces, ¿cierto? Muchas veces, de muchas maneras, a nuestros padres por medio de los profetas. Cuando nosotros miramos la palabra, nos damos cuenta que los llamados que Dios hizo en el Antiguo Testamento fueron a personas, como cuando el Señor llama a Abraham, llamó a Moisés. Los ministerios de ellos fueron ministerios muy solitarios. Él escogió a Abraham y le dijo: te voy a dar una descendencia como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Y empezó a trabajar Dios en ese corazón desde que lo sacó de Ur de los Caldeos hasta que le dio a su hijo Isaac. Igual fue el llamamiento de Moisés. Cuando el Señor llama a Moisés, él estaba solo, estaba pastoreando unas ovejas. El Señor se le presenta a través de una zarza que arde en el desierto y empieza a tener un diálogo con Moisés. Le transmite sus pensamientos y su deseo de traer libertad al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Pero vemos que Dios llamó a un solo hombre y lo dotó de unción, lo dotó de poder para que él pudiera traer libertad a ese pueblo que el Señor quería sacar de la esclavitud. Y si usted ve en el Antiguo Testamento fue así, muchos hombres solitarios, Abraham, Moisés, Daniel, aún el mismo David, a pesar de que dice la palabra que era la lámpara del pueblo de Israel, el dulce cantor de Israel. Él mismo menciona en sus salmos que solo el Señor era su fortaleza, solo Él era su abrigo. Aunque tenía guerreros muy poderosos, esos mismos guerreros en algunas ocasiones querían destruirlo. Una vez pensaron en apedrearlo, sus propios guerreros. Vemos que el llamado en el Antiguo Testamento fue a hombres especiales del Señor, y Dios lidió con las debilidades de ellos. Y toda la palabra que está en el Antiguo Testamento fue dirigida hacia el pueblo de Israel. Vemos que el Señor habla al pueblo de Israel, casi no se ve el Señor hablando a un pueblo gentil. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que Él no llamó a un solo hombre, no llamó a un solo Moisés, no llamó a un solo Abraham. Vemos que en Marcos, en el capítulo 3, leamos esa cita de Marcos capítulo 3, del versículo 13 al 19. Fue subido al monte, llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el canaanita, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Mire que el Señor dice, llamó así a los que Él quiso, y ellos vinieron y estuvieron con Él, ¿sí? Vemos que en el Antiguo Testamento Él no llamó a un grupo, llamó a personas, fueron hombres especiales de Dios que Él trabajó en esos corazones, pero en el Nuevo Testamento el Señor llama a 12 y especifica para qué llamó a esos 12. Dice, para que estuvieran con Él. ¿Y ellos a quién vinieron? A Él, y estuvieron con Él, ¿sí? Creo que no es igual trabajar en un ministerio como el de Moisés a trabajar levantando 12 ministerios.
Creo que las situaciones que se presentaron con Moisés, un hombre solitario, eran muy diferentes a levantar 12 personas conviviendo en una misma casa con el Señor. De hecho, uno ve los problemas que empezaron a presentarse en medio de ellos, algunas envidias. Una vez la madre de alguno de ellos intercede ante el Señor Jesucristo diciéndole: oye, cuando estés en tu reino, ¿por qué no colocas a mi hijo tal en la derecha y a mi otro hijo a la izquierda? Y especifica el texto que los otros discípulos, cuando escucharon eso, se molestaron mucho. ¿Qué son esas bobadas que esta mujer está pidiendo? Si el de la derecha soy yo. Sí, tal vez pudieron haber pensado eso. Habían envidias en medio de ellos, se manifestó el carácter fuerte en medio de muchas situaciones, de muchas circunstancias, como cuando van a predicar a Samaria y algunas personas no quisieron aceptar la palabra. Entonces ellos le dijeron al Señor: Señor, ¿tú quieres que hagamos descender fuego sobre esta gente y los consumamos así como lo hizo Elías? Y el Señor tuvo que reprenderlos diciéndoles: ustedes no saben de qué espíritu son. Muchas de las palabras que el Señor les habló a ellos no las entendieron. Tenían el pensamiento embotado, pensaban mucho en las situaciones, en las circunstancias que los rodeaban, tanto así que el Señor les hablaba una cosa y ellos interpretaban de otra, como cuando Él les dice: cuídense de la levadura de los fariseos. Y entonces uno y se codea el uno con el otro y dice: esto lo está diciendo porque es que no trajimos pan. Y el Señor no les estaba hablando de pan, de comida, les estaba hablando de la doctrina de los fariseos. Y Él tuvo que exhortar a sus discípulos, a unos en frente de otros. Ellos aprendieron a lidiar con sus dificultades, con sus inconvenientes, con sus debilidades de carácter. Porque no es lo mismo trabajar con un hombre solitario en el desierto. No es lo mismo trabajar con un embajador en Babilonia, como lo fue Daniel, a trabajar con la iglesia de este tiempo, como el Señor la llamó aquí, 12 personas que estuvieran en casa con Él. Moisés no tenía que preocuparse de estar conviviendo con otros 11 discípulos. Estos discípulos que estaban aquí, que el Señor llamó, iban a enfrentar grandes dificultades, sobre todo en el trato de los unos con los otros. No es fácil agrupar gentes, no es fácil trabajar juntos en un ministerio, no es fácil ponernos de acuerdo, a menos que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros con poder y nos dé ruta. Por algo el Señor habla en Colosenses en el capítulo 3, versículo 13, diciendo: perdónense las ofensas, sopórtense los unos a los otros, y si alguno tiene queja contra otro, perdónelo. En Juan, en el capítulo 13, el Señor se despojó de su manto y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y la enseñanza al final de esto fue: ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Tienen que aprender a soportarse los unos a los otros. Tienen que lidiar con las dificultades de carácter de los unos hacia los otros. Y si alguno de ustedes se cree mayor, entonces tiene que hacerse como el que sirve a los demás. Como el que sirve a los demás. Y vemos el deseo de Dios en Juan, en el capítulo 17, cuando Él dice que Él desea que todos seamos uno, como Cristo y el Padre son uno. Y la única manera de ser uno es siguiendo esto que el Señor declaró en Marcos en el capítulo 3. Ellos vinieron ¿a quién? A Jesús, para estar con Él, para convivir con el Señor. De la convivencia con el Señor, de la comunión íntima que ellos tuvieran con el Señor, iba a depender la comunión entre ellos como discípulos. Pero no fue sencillo, hermanos, la convivencia de estos 12 discípulos en esa casa. Y nosotros cuando llegamos al Señor, llegamos con muchas fragilidades de carácter, llegamos con temperamentos fuertes, llegamos con muchos temores, con muchas ansiedades, con muchos afanes que nos impiden entender la palabra de Dios, que cuando el Señor nos habla de levadura de los fariseos, nosotros pensamos que nos está hablando de pan, y mentiras, que nos está hablando es de la doctrina de los fariseos,
Por algo el Señor dice en la palabra, no estén en afán, no estén en ansiedad, no estén pensando qué van a comer, qué van a beber, con qué se van a vestir. Porque si ustedes piensan en todas esas cosas, el Señor les está hablando de algo que tiene que ver con doctrina y nosotros estamos pensando en comida. Alguien que está en afán y en ansiedad, el Señor le dice, te voy a bendecir. Y él empieza a pensar, uy, qué bueno, el Señor me va a bendecir, por fin me va a dar esa casa que yo estoy queriendo, ese carro o esa novia o ese novio o ese esposo. Dios le está hablando de bendiciones poderosas, sobrenaturales como las que menciona Efesios, que son riquezas grandes que el Señor ha preparado para la iglesia, y él está pensando en suplir su necesidad física. Nosotros debemos aprender a convivir los unos con los otros, guiados por el poder del Espíritu. Yo debo crecer en el Señor como para poder acercarme a una persona y hablar asuntos que tienen que corregirse, sin pensar que en medio de esa corrección yo estoy rechazando a la persona. No fue fácil algunas correcciones que el Señor hizo en el Nuevo Testamento con sus discípulos. Póngase usted a pensar, si fuera uno de los 12 y el Señor le dijera, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Apártate de mí, Satanás. Y ahí están los otros también, los otros 11. Y yo tengo ya un cargo, ya he sanado enfermos, ya he orado por muchas personas, he visto sanidades preciosas, y el Señor me regaña y me dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Uno diría, Señor, pero ¿por qué me haces quedar tan mal? ¿Y por qué me dices eso? ¿Cómo que Satanás? O sea que yo soy un diablo. Después de este tiempo de servirte y tú me dices que yo soy un diablo. No es sencillo que el Señor exhortara a Pedro delante de los discípulos. No es sencillo que el Señor le dijera a aquellos 2 discípulos, ustedes no saben de qué espíritu son. Y nosotros sabemos por las Escrituras que o tenemos el Espíritu Santo o tenemos el espíritu del mundo. La Escritura declara, somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Si el Señor les está diciendo, ustedes no saben de qué espíritu son, ¿cuál es el mensaje? Como que me parece que ustedes están muy ligados al mundo de las tinieblas, al mundo de Satanás, porque él es homicida desde el principio. Si yo no aprendo a convivir con los errores de los discípulos del Señor, y los demás discípulos no aprenden a lidiar con mis dificultades, creo que vamos a tener que vivir vidas como la que vivió Moisés, solitario en un desierto. Y no vemos que sea el llamado para la iglesia en este tiempo. Dios no está llamando seres solitarios. No está llamando hombres que van a tomar la dirección de la iglesia. Dios está llamando a toda una congregación, a todo un pueblo, para Él establecerse como el príncipe, como el Señor, como el Rey sobre ese pueblo, como el pastor sobre ese pueblo. Pero a nosotros nos ha encomendado el exhortarnos los unos a los otros, el lavarnos los pies, el perdonarnos nuestras ofensas. ¿Cuántas veces dice la palabra que debemos perdonar nuestras ofensas? 70 veces 7. Si no hay un perdón verdadero en mi corazón, si yo no puedo aprender a convivir con la iglesia del Señor, tengo que irme a vivir a una montaña y no voy a tener una familia como lo que el Señor declaró en la palabra. Él es el Padre de toda familia que se nombra en los cielos y en la tierra. Si ustedes no aprenden a soportarme, a llevar mis debilidades al Señor, a lavarme los pies. No es fácil agacharse a lavarse los pies de una persona que viene de caminar, que los trae sucios, que huelen mal.
y usted está ahí agachado lavando unos pies que huelen mal. Pero esa fue la exhortación del Señor, ese fue el consejo de Dios. Ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Si yo no aprendo a hacer eso con mis hermanos y no dejo que ellos lo hagan con mi vida, la iglesia siempre va a estar en una división. Y no es el deseo de Dios para la iglesia en este tiempo. Cuando vemos en el Antiguo Testamento hay dos casos muy particulares donde se rompieron dos mantos. Un manto fue el manto de Samuel cuando Saúl intenta cogerlo por la parte de atrás, cuando Samuel se va a ir de la presencia de Saúl, y dice que se rasgó el borde de su manto. Y el Señor le dio el mensaje diciendo que él había quitado el reino de las manos de Saúl y se lo había dado a otro. Y otro texto que menciona el partir un manto es cuando se divide el reino en los tiempos de Roboán, el hijo de Salomón, donde aquel profeta coge el manto y lo divide en 12 pedazos y 10 pedazos son entregados a Jeroboam. Pero no vemos que sea así con el manto de Jesús. Cuando él va a ser crucificado, dice que los romanos tomaron su manto, pero el manto no lo partieron. No se podía partir, no se podía dividir, porque la iglesia que Dios llamó en este tiempo no es a seres solitarios, no es a una persona allí, a otra allá, es a toda una iglesia. Y ese manto cayó sobre gente pecadora, sobre gente que no era el pueblo de Dios, los romanos. Y el manto quedó intacto. Y el manto en las Escrituras es un símbolo de llamado, de unción, de cobertura, de ministerio. Elías echó su manto sobre la vida de Eliseo cuando lo llamó. Era una invitación a participar de ese ministerio que el Señor le había dado. Y cayó en manos de los gentiles. En este tiempo no es el deseo de Dios que haya división en nuestros corazones frente a las personas que nos rodean. No importa los errores que usted haya cometido o que yo haya cometido, la posición suya delante del Señor es, frente a mis errores, agacharse como un siervo, como un esclavo y lavarme los pies. Y si yo no me dejo lavar los pies, si yo no me dejo exhortar, si no me dejo animar, si no me dejo corregir, no tengo parte con el Señor. ¿Se dan cuenta? Tengo que tomar ambas posiciones. Una, de ser humilde, porque la posición más fácil es decir, yo a esta persona no le digo nada porque es muy rabietas. Yo más bien me voy de esta congregación. O yo más bien dejo de venir medio año. Esa sería la posición más fácil. Pero ¿qué dice el Señor? Dice, no, tú vas a enfrentar la situación. Vas a buscar a la persona, te vas a despojar del manto. No vas a creerte ni más ni menos que nadie y vas a servir, vas a lavar esos pies. Y es la misma posición que debes tener cuando alguien viene a exhortarte. Te vas a quitar los zapatos y vas a aceptar que huelen mal. Por algo no los vamos a lavar, porque huelen mal los pies. Te vas a quitar los zapatos y te vas a dejar lavar. Porque si no te dejas lavar, tú no tienes parte conmigo. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo llamar a un hombre solo en el Antiguo Testamento a llamar a una iglesia en el Nuevo Testamento. El llamado es a todo un pueblo, a naciones de toda clase, de toda lengua, toda tribu, toda nación. El Señor la está llamando a permanecer en unidad delante del Señor. Es una unidad que viene solamente por el poder y la unción del Espíritu Santo morando en cada vida. Es el único que puede traer unidad entre nosotros como hermanos. Pero debemos sujetarnos a los consejos del Señor a través de su palabra. Sopórtense unos a otros. Si tienen queja los unos contra los otros, perdónense. Lávense los pies los unos a los otros. Cuantas veces su hermano o lo ofenda, cuántas veces usted lo tiene que perdonar.
hasta 70 veces 7, hasta que sean perfeccionados. Porque la Escritura declara, la senda del justo es como la luz de la aurora que va como en aumento hasta que el día es perfecto. Usted no empieza perfecto, usted empieza imperfecto, pero termina en perfección delante del Señor. Mientras esas transformaciones se dan en nuestras vidas, debemos aprender a amarnos los unos a los otros. Porque si no, no vamos a tener una familia donde crecer, donde fortalecer nuestros corazones, donde apoyarnos los unos a los otros, donde orar los unos por los otros, donde suplir aún las necesidades que tenemos. Porque la iglesia debe suplir las necesidades de las personas que están sin abrigo, que están sin comida. Creo que el enemigo sabe cómo dividir a un pueblo que fue llamado a la unidad. Y le mengua en sus fuerzas, le quita fuerzas a un pueblo que fue llamado a poner toda su fuerza y su potencia en las manos del Señor. Cuando vemos en uno de los sermones de nuestro Señor Jesucristo dijo, ustedes son la sal de este mundo. Y también declaró, ustedes son la sal de esta tierra. El pueblo de Dios, Él lo constituyó como sal y como luz para bendecir a otros, para hablar el mensaje de la salvación a otros, para entregarle una comisión que está ahí en la palabra. Y no quiere decir que tenemos que ser seres que ya están sobrenaturales, que les salió alas para poder compartir el mensaje de la salvación. Esos 12 discípulos estaban predicando la palabra y al mismo tiempo estaban creciendo y estaban madurando frente a sus dificultades de carácter. En ningún momento ellos callaron el mensaje de la salvación. Ellos estaban haciendo la obra que el Señor les había encomendado. Si la iglesia solo está mirando sus errores, solo está mirando las debilidades de su carácter, va a entrar en un ensimismamiento tan terrible, pero tan terrible, que no va a poder hacer la obra del Señor. Además, porque Dios no nos llamó a mirarnos a nosotros mismos. Dios no nos llamó a pararnos frente a un espejo y recriminarnos todos nuestros errores, todas las faltas, todas nuestras culpas. Él nos llamó fue a mirar a Cristo, que es el autor y el consumador de la fe. Usted solo va a ser perfeccionado cuando constantemente esté mirando al autor y consumador de la fe. No puede mirarse a sí mismo, no puede echar mano de las debilidades de las personas que están a su alrededor. Porque si no, usted no puede crecer y jamás va a reflejar la gloria de Dios. Porque en Corintios declara que le miraremos y reflejaremos su gloria como si nosotros, como en un espejo, se reflejaría la gloria del Señor. Pero si yo no estoy mirándolo a Él, sino que me estoy mirando a mí mismo, o estoy mirando a las personas que me rodean, creo que muy pocas cosas voy a poder reflejar de bendición. Solo mirándolo a Él voy a poder reflejar su gloria sobre mi vida. ¿Se dan cuenta? Usted no fue llamado a ser el llanero solitario del año 2012. Los llaneros solitarios solo existen en las telenovelas, en televisores a blanco y negro. Ya no tenemos llaneros solitarios en ese tiempo, porque el Señor llamó fue a una iglesia. Sobre ella extendió su cobertura, extendió su manto. Usted no puede pensar que como iglesia usted va a tener su vida, es su familia, es su casa, pero como iglesia, usted no puede ser una persona solitaria. Aún el Señor da consejos frente a la necesidad de compartir con los hermanos, de congregarnos, de que se manifieste el amor a través de nuestras vidas para su cuerpo, para la iglesia. Si lo hacemos así,
Creo que Dios va a hacer cosas muy preciosas en una ciudad como la nuestra, que necesita tanto de un pueblo que esté en unidad por medio del Espíritu. Tenemos una ciudad que está en mucho caos, mucho caos. Los niveles de homosexualidad en esta ciudad son muy altos, los niveles de lesbianismo, el nivel más alto de niñas adolescentes en embarazo está en Manizales, niñas desde los 10 años en adelante. Tenemos índices muy altos de maltrato infantil. Nosotros habitamos en una ciudad que poco a poco se ha ido convirtiendo en una ciudad muy perversa, muy perversa. Mientras que la iglesia del Señor empieza a fracturarse, como si fuera el manto de aquel profeta que partió el manto en 12 pedazos para entregarle 10 a Jeroboam y 2 a Roboam. La mayoría de iglesias cristianas en esta ciudad surgieron a raíz de una división. Todas las congregaciones en esta ciudad que yo conozco son divisiones, la mayoría de ellas, tal vez, bueno, todas no, el 99.9%. Y vemos que mientras la iglesia se ha dividido, se ha fracturado, hay enemistades en medio de los siervos del Señor, hay enemistades en medio del mismo pueblo de Dios. Unos dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Pablo, otros dicen mi pastor es el de allá arriba, otros el de por allá abajo. La ciudad se llena de homosexualidad. La ciudad se llena de perversiones sexuales. Nuestra ciudad se oscurece. Y ustedes saben que el Señor trajo juicios sobre las ciudades perversas que aparecen en la palabra. Vemos a Sodoma y Gomorra que fue destruido por el Señor. Dice, todos los jóvenes en Sodoma y Gomorra eran homosexuales, desde los jóvenes hasta los más adultos, todos eran homosexuales, dice en Génesis. O sea, la iglesia como tal no está brillando mucho. Y en medio de todo ese encierro y de todas esas divisiones, la misma iglesia se está llenando de tinieblas. Los mismos integrantes del pueblo del Señor están en prácticas de maldad, en fornicaciones, en adulterios, en mentiras, en divisiones con sus familias. Creo que estamos mirando a donde no deberíamos mirar. Cuando el Señor llamó a estos 12, les dijo, vengan a mí para que estén conmigo y para que me sigan y hagan todo lo que me vean hacer. Y en Juan en el capítulo 10, Él declara, es que yo soy el pastor de las ovejas y ustedes deben oír mi voz. Si ustedes no escuchan mi voz, ustedes se van a extraviar de sus caminos. En Juan en el capítulo 15, Él declaró, si ustedes se separan de mí, nada pueden hacer, nada pueden hacer. Creo que en este lugar el Señor tiene llamados tan preciosos. Hay personas tan llenas de unción y de poder en el Espíritu. Cosas tan grandes que el Señor quiere hacer a través de su iglesia en esta ciudad. Pero debemos en este tiempo asentar nuestras vidas en los fundamentos de la palabra del Señor. Hay una comisión que el Señor delegó a su iglesia. Miremosla en Mateo capítulo 28, del 18 al 19. Mateo 28, del 18, al 20. Marcos 16, del 15 al 18. Y les dijo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a
toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los sanarán. Mire que hay una comisión que el Señor delegó a su iglesia. El Señor le encargó a esos discípulos que ellos fueran y predicaran la palabra, prediquen este evangelio, prediquen las palabras que yo les he hablado, oren por los enfermos, oren por personas que están oprimidas. El Señor quiere traer libertad a un pueblo, pero Él especificó la manera como nosotros debíamos hacerlo. Si nosotros nos centramos realmente en el llamado que el Señor nos hizo, a estar con Él, a venir a Él, a hacer lo que le veamos hacer, creo que vamos a crecer mucho en este tiempo y vamos a poder ser muy efectivos en las manos del Señor, cumpliendo una comisión tan preciosa como esta que el Señor delegó a su iglesia. En lugar de estar en divisiones, en lugar de estar en contiendas, en lugar de estar abriendo iglesias por todas partes, si cada uno viene al Señor, Dios va a hacer un milagro también en nuestras familias, en nuestra ciudad. Pero algo muy especial que el Señor les recomendó a ellos es que ellos tenían que hablar este evangelio. Estas palabras son las que ellos tenían que transmitirle a otros. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y cumplas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En Deuteronomio, en el capítulo 6, el Señor le dice: y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás estando en tu casa, las hablarás estando en los caminos, las escribirás en los postes, en los dinteles de tu casa. Y en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. ¿Cuál es el consejo que está dando el Señor ahí? ¿De qué debemos nosotros hablar? De su palabra. Predica la palabra. Cuando nuestro Señor Jesucristo es tentado en el desierto por Satanás, que lo vemos en Mateo en el capítulo 4, el diablo tentó a nuestro Señor procurando que Él quebrantara la palabra de Dios. Y la forma como nuestro Señor Jesucristo resistió la tentación y enfrentó a Satanás fue con la misma palabra. El Señor le dijo: escrito está. Escrito está. Cuando le dice: convierte estas piedras en pan, lánzate de allá de ese monte alto, el Señor le dice: escrito está. Cuando Satanás le pide adoración, el Señor menciona constantemente las escrituras. Las escrituras. El pueblo de Dios debe ser un pueblo que vaya constantemente a las palabras de Dios
para ser edificado por ellas, para ser conducido por la palabra del Señor. Más que ir a buscar el consejo de una persona, más que recurrir al vecino, más que recurrir a cualquier lugar, el pueblo de Dios tiene que ir a las Escrituras para comprender los caminos de Dios. Y cuando digo Escrituras no estoy hablando solo del libro, de la letra, porque este libro, sin el poder y la unción del Espíritu Santo, nadie lo puede entender. Aunque parezca muy claro, si una persona no tiene el Espíritu de Dios, no puede entender las Escrituras. Jesucristo venció la tentación a través de su palabra. Y Él declara en Mateo en el capítulo 5, no piensen que yo he venido a abrogar la ley ni los profetas. Yo no he venido para abrogar, he venido para darle cumplimiento a la palabra. Porque mientras esté en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. En Juan 5, en el versículo 39, Él les aconseja a los discípulos, escudriñen las Escrituras. Ustedes tienen dudas de mí, entonces escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas se encuentra la salvación, y en las Escrituras es la que da testimonio de mí. Todas las palabras que Jesús habló eran palabras que aparecen en el Antiguo Testamento. Y todo lo que Jesús hizo, lo hizo para que se cumplieran las profecías del Padre en el Antiguo Testamento. Él nació en un lugar determinado para cumplir la palabra. Su padre José lo llevó a Egipto y luego regresó a su tierra para cumplir una profecía de las Escrituras. Cada paso de Jesús estaba guiado por las palabras del Señor. Y cuando los discípulos, después de la muerte de nuestro Señor y la resurrección, dice que iban unos discípulos camino de Maús. ¿Recuerdan ese texto? Y el Señor se les acercó y empezó a charlar con ellos, y ellos estaban muy intranquilos, estaban preocupados, estaban tristes que porque habían matado a su Salvador. Y el Señor los reprende, les dice, ustedes han sido tardos para entender ¿qué? Las Escrituras. Y dice, y comenzando desde Moisés, les empezó a explicar que era necesario que el Cristo padeciese en manos de los gentiles. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo habló estaba fundamentado en la palabra del Señor. Cuando Él aún saca ese látigo, saca a los vendedores que estaban en el templo, dice, y ellos se acordaron de una palabra que decía, el celo por tu casa me consume. Fue crucificado en medio de dos hombres ladrones para que se cumpliera la palabra que decía que Él fue crucificado en medio de malhechores. Lo enterraron en la tumba de un hombre rico para que se cumpliera la palabra de Isaías que dice que con los ricos fue en su sepultura. Y el Señor declaró en Lucas en el capítulo 6, el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que al edificar su casa, la edificó sobre la roca. El pueblo de Dios solo necesita dos cosas, ser un pueblo de oración y de búsqueda de la palabra del Señor. Y el discipulado que la iglesia va a hacer en este tiempo, porque yo creo que Dios va a levantar a la iglesia para darle una voz a esta ciudad. Debe ser una iglesia que predique las palabras de Dios. Es una iglesia que se sienta a hacer un discipulado con las personas con la Biblia en la mano. Vamos a estudiar la palabra. Vamos a orar para que Dios traiga revelación de esta palabra. Vamos a pedirle discernimiento a Dios por medio de su Espíritu para entender estos textos que yo le quiero compartir en este momento. Desde la palabra le vamos a enseñar al pueblo acerca de las familias. Desde la palabra le vamos a enseñar al pueblo acerca de las finanzas.
Desde las Escrituras le vamos a enseñar a las personas todo lo que tenga que ver con sus vidas. Si le vamos a compartir del cielo, vamos a buscar qué dice la Escritura del cielo. Y lo que esté en la Biblia, ese es el pensamiento, esa es la idea que le vamos a sembrar en el corazón a las personas. Si vamos a hablar a la gente del infierno, busquemos en la Biblia qué dice la Biblia acerca del infierno. Y sentémonos con textos. Mira, el infierno aparece acá, aparece en el Antiguo Testamento. Jesús habló del infierno. Hay un texto en Lucas que menciona al rico que está en el infierno y a Lázaro que está en el seno de Abraham. Desde las Escrituras. Porque si Jesús enseñó desde la palabra de Dios, ¿por qué nosotros vamos a enseñar desde otras fuentes? Y el consejo que Dios da a través de la vida de Timoteo es: te encarezco delante del Señor que tú prediques la palabra. Redarguye, reprende, exhorta. ¿Con qué? Con las Escrituras. Con las Escrituras. Si usted le va a enseñar a una persona, digamos, de finanzas, no saque por allá una cartilla, no saque por allá la predicación de un señor que tiene mucha prosperidad por allá, tal vez en Costa Rica o en Estados Unidos. No le diga: ve, yo te quiero enseñar de las finanzas, aquí te voy a sacar un CD muy bueno que me trajeron de Estados Unidos. Imagínate, es de un gringo. Esta enseñanza es perfecta, el hombre menciona ahí cómo Dios te puede prosperar. Dígame cuándo el Señor Jesucristo le sacó un CD a sus discípulos diciendo: bueno, muchachos, como no tengo tiempo y tengo que hacer tantas cosas, les voy a pasar un CD muy bueno para que ustedes aprendan las cosas del reino de Dios. Jesucristo les dijo, desde las Escrituras les explicó la salvación, la salvación. Y la parte de instruir a una persona es mucho más efectiva si usted lo hace a través de un discipulado. La gente necesita tiempos, sacarle tiempos para explicarle la palabra, para orar con ellos, para lavarle los pies, aún para perdonarnos nuestras deudas, nuestras ofensas. La gente necesita que usted le transmita las Escrituras. Eso fue lo que Pablo le aconsejó a Timoteo. Más que mis experiencias personales, más que las vivencias que yo tengo en mi casa, más que de pronto las visiones que el Señor me da. Créame que ninguno de nosotros tiene mucho que aportarle a las Escrituras. Las Escrituras están completas, desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay un solo tema que falte en la palabra del Señor. Alguien puede sacar un libro hablando acerca de la oración. Y entonces uno dice: ay, tan bueno como explica de bueno, y es el libro. Y entonces él dice y menciona la oración del Padre Nuestro en Mateo 6. Y la oración del Padre Nuestro ocupa este pedacito o 3 o 4 renglones del libro. Y después se van 12, 13, 15, 20, 10, 30 páginas explicando lo que el hombre cree acerca de la oración. O sea, tiene un pitico de Biblia y mucho del hombre. ¿Cómo alguien va a decir que es mejor ese libro que habla acerca de la oración que la misma palabra que habla acerca de la oración? Dígame si no es una incoherencia coger un libro que habla acerca de la oración y que dedica este espaciecito a un texto bíblico y que luego 50 páginas de ahí en adelante menciona cómo él ora, si se arrodilla, si se acuesta, si se pone de pie, si habla duro, si habla pasito, que cómo debe orar aquí en medio de la iglesia, que cómo debe orar afuera, que cómo orar en medio de gente gentil, cómo orar en un bus sin que nadie se dé cuenta. ¿Ustedes no creen que eso es perder tiempo? Porque la semana y todas esas horas que yo le voy a dedicar a leer un libro extraño que habla un pitico de la palabra del Señor y muchos comentarios del hombre, me parece que podría dedicar muy buenos tiempos a orar, a leer, a escudriñar. Podría estar más bien, en lugar de averiguar acerca de la oración, podría estar practicando la oración.
Como a una persona que quería manejar carro y entonces su padre se la llevó en el carro y le decía, mira, cuando tú vas aquí, entonces tú mueves la palanca aquí, esta es la primera, esta es la segunda, todo, aquí el acelerador, todo. ¿Ves lo bueno? Y esa, sí, y no le quiso soltar el carro. Para aprender a manejar ese auto, tiene que ponerse al volante, acelerar, frenar, close, cambios, todo. Si no, jamás va a aprender a conducir. Más que leer la literatura de personas extrañas, usted necesita poner en práctica lo que está en la palabra del Señor. Alguien hace algunos días me exhortó y me pareció buena esa exhortación. Me dijo que yo le caía bien. Se acercó así con cautela, con cariño. Y entonces después empezó a tratarme los temas de la Biblia y me dijo, me parece muy bueno como usted predica y todo, pero ¿sabe qué no me gusta? Que ustedes los predicadores hablen tanto de ustedes mismos y que hablen tanto de sus familias. A mí me gustaría más bien que la predicación fuera más que todo las Escrituras, porque yo más bien quiero es conocer al Señor, no tanto a usted, sino al Señor. Créame que nadie en este tiempo puede salir con algo novedoso, como con algo que nos sorprenda, como que uno diga, el Señor ya no lo habló a través de las Escrituras. El apóstol Pablo escribió sus cartas hace 2000 años y él escribió diciendo, el Señor está a las puertas. Él estaba esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. No hay noticias de última hora, no hay la última revelación, no hay el último comentario de la Biblia, no hay la última persona que salió con la visión extraordinaria que va a transformar la iglesia. La iglesia va a ser transformada por el poder de la palabra y no hay nada que nosotros humanamente podamos aportar a ella. Ella ya está escrita y se va a cumplir, sus puntos, sus jotas, sus tildes, todo se va a cumplir hasta el final. Así sea que crean o no crean, la palabra se va a cumplir. Así el mundo no crea en las Escrituras, la Escritura se va a cumplir. Nosotros fuimos llamados a la unidad en nuestro Señor Jesucristo. Pero fuimos llamados a estar con Él, en relación con Él y aprender de Él. Si nosotros lo hacemos así, vamos a ser como saeta de salvación en las manos del Señor. Y creo que vamos a poder cumplir el propósito para el cual Dios está capacitando la iglesia en este tiempo. Pero la iglesia tiene que ser de mucha oración y de mucha palabra. No puede estar basándose en sus emociones, no puede estar basándose en sus sentimientos. Esto no es que yo pienso, esto no es que yo siento. No, aquí no se trata de usted siente, aquí se trata de qué dice Dios a través de la palabra. Pedro declaró que la palabra del Señor es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir, para que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Y también declara que es la palabra profética más segura. Así nadie se acercará a usted a decirle una profecía acerca de su futuro, anticiparle nada de su vida. Por la palabra de Dios, usted ya sabe cuál va a ser su futuro, cuál es su destino. La palabra de Dios ya nos anticipa el destino de una persona. Si camina en obediencia para el Señor o si camina en desobediencia delante de Dios, la Escritura ya nos declaró qué va a pasar con esa vida. Por eso le aconsejo, cuando usted le comparta a la gente, no le comparta cuán bueno es usted, cuántas revelaciones de Dios tiene usted. Compártale cuán
cuánta palabra del Señor puede sembrar en ese corazón y cuánta vida puede producir ella si pone en práctica lo que escucha. Cuando dé un consejo, no hable de lo que usted piensa. Cuando dé un consejo, hable lo que está en la palabra de Dios. Que mire que mi esposo, yo no me lo aguanto, ese tipo, y no cree en el Señor, todo. ¿Qué hago? ¿Me separo? Pues sí, usted con esa vida tan miserable, con ese tipo desgraciado. Pero la Escritura dice que Dios aborrece el repudio. Dios aborrece el divorcio. Cuando uno mira la palabra así, y si más bien enderecemos esto y pidámosle al Señor misericordia, que nos ayude a lidiar con esto hasta que Él haga un milagro, sea en Él o sea en mí, sea en ella o sea en mí. Frente a sus hijos, frente a todas las situaciones de su vida, pregúntele al Señor a través de... ¿Me permite la agüita? Bueno, cámbiamela. Espera, pues yo tomo un poquito. Gracias. ¿Sí ve cómo funcionan las partes del cuerpo? Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es ¿qué? Viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, discierne las intenciones del corazón. Seamos un pueblo que hable las Escrituras, un pueblo de mucha oración. No hay otro método por medio del cual el Señor pueda traer libertad a nuestra ciudad. El Señor levantó ministerios preciosos en las Escrituras que todavía están vigentes. El ministerio del apóstol, del profeta, del pastor, del evangelista, del maestro. Forman la mano de Dios para asir, para coger lo que el Señor quiere, para hacer la obra del Señor. Esos ministerios hasta el día de hoy están presentes, están vigentes. Pero los ministerios tienen que obrar de acuerdo a las palabras que el Señor ha dado. El Señor prometió a través del profeta Joel que derramaría de su espíritu sobre todo género humano, que nuestros jóvenes profetizarían la palabra, que nuestros ancianos tendrían sueños, tendrían visiones. Dios puede enriquecer a la iglesia de esa manera, con sueños y con visiones, pero el fundamento sigue siendo ¿cuál? Las Escrituras. Las Escrituras. Hable la palabra del Señor. Los discípulos fueron enviados para predicar este evangelio. No le entregue un libro a una persona, entregarle un libro que usted tiene en su casa, una literatura a una persona nueva, eso es un atentado. Eso es como dejar a un bebé jugando con vidrios. Regálele una Biblia. ¿Cómo yo le voy a entregar un libro a una persona y yo digo, bueno, este libro es bueno? Tiene que tener cuidado porque tiene unas cositas que como que son venenosas. De resto, todo está muy bien. ¿No le parece que usted es muy irresponsable de coger a una persona que está creciendo apenas en las cosas del Señor, que es un niño espiritual, y le entrega un libro donde parte es venenito? ¿Lo hace usted así con sus hijos? ¿Por qué lo va a hacer con los hijos de Dios? ¿Por qué no le regaló un Nuevo Testamento, un evangelio, cualquier evangelio, el de Mateo, Marcos, Lucas, Juan? Regálele un evangelio, no le regale un libro. La profecía dice que el milagro en este tiempo, ¿sabe cuál sería? Que la gente oiría las palabras de este libro. Estamos clamando por eso, es una promesa de Dios preciosa. Dice, y los sordos oirán las palabras del libro, de este libro, de este libro.
no del libro de esta señora, no del libro de este señor, no este libro que explica cómo orar por los enfermos, no este libro que explica cómo ser un profeta, un pastor, un evangelista. La Biblia tiene todo eso. La Biblia tiene todo eso. ¿O quién considera que las Escrituras están incompletas? Así nadie se acerque a darme ninguna palabra, a darme ninguna profecía, a manifestarme absolutamente nada. Si yo soy un hombre de las Escrituras, yo sé cuál es mi destino, cuál es mi futuro. Y creo que si el Señor muestra algo a través de personas, la motivación que tiene el Señor es para llevar a la iglesia a clamar, a buscar a Dios. Si Dios anticipa una calamidad sobre nuestra ciudad, es para que la gente se aperciba, clame por nuestra tierra, busque al Señor a favor del pueblo. Pero el fundamento sigue siendo la palabra del Señor. Si no lo hacemos así, creo que este pueblo se puede extraviar. La Escritura declara que se levantarían falsos profetas, maestros que engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Por qué los van a engañar? Por estar escuchando fábulas, por tener comezón de oír, por estar consultando en las bibliotecas cristianas que leer. La biblioteca cristiana tiene un solo libro que leer y es la palabra del Señor. Si usted ve la vida de los discípulos, eran gente de oración, de ayuno y de la palabra de Dios. Y eso los guardó hasta el final. Ayuno, oración y gente de palabra de Dios. La iglesia no necesita más ingredientes. Poder del Espíritu va a descender sobre personas que entren en esa relación con Dios y van a ser capacitados de una manera sobrenatural para hacer la obra de Dios. De esa manera, usted no necesita que nadie le ponga la mano en el hombro para decirle cuán especial es usted. Creo que Dios mismo le va a decir cuán especial es usted. Cuánta potencia del Espíritu Él quiere depositar sobre su vida. Cuántos milagros preciosos Él quiere hacer a través de su vida. Nosotros estamos caminando en un mundo que está lleno de tinieblas y está profetizado en la palabra. Tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor. Las cosas no se van a poner mejores en el mundo. Las cosas se van a poner peores cada vez. Van a haber juicios terribles donde ciudades enteras van a desaparecer. Plagas, pestes, guerras. Pero eso no va a frenar al pueblo de Dios que está en el secreto con el Señor. No va a apagar la llama que el Señor ha encendido en muchas vidas, porque dice, mas sobre ti amanecerá el Señor, amanecerá el Señor. ¿Sí? Miremos a Cristo, vámonos a las Escrituras. 2, 3 horas que usted va a dedicar a ver un programa en la TV que le enseña cómo orar. ¿Por qué no ora? ¿Por qué no lo pone en práctica? ¿Por qué no crece en eso? ¿Por qué no crece en escudriñar la palabra si no la entienda? Pero usted empieza a pedirle a Dios que se la explique. No lo entiendo. Voy a clamar más hasta que el Señor me explique. Y estaba otra hora ahí pidiendo, Señor, ayúdame a entender qué significa este amén.
y está clamando y clamando. Créame que si lo hacemos así, vamos a ver a una iglesia tan fuerte y tan aguerrida en el Señor. Tan aguerrida en el Señor, tan preciosa, siendo realmente la sal y la luz de esta tierra, si lo hacemos de esa manera. Si utilizamos otro método, vamos a seguir en los mismos con las mismas, peleando los unos con los otros, defendiendo nuestros argumentos, levantando congregaciones, partiendo las iglesias y sin ningún testimonio a una ciudad o a una nación. Seamos gente de ayuno, oración y búsqueda de la palabra. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos sobre nuestros pies por un momento y vamos a pedirle a Dios que traiga convicción de estas palabras a nuestro corazón, que traiga luz, revelación por medio de la angustia. Si aún estás ligado a cualquier situación que está deteriorando tu relación con Dios, vamos a clamar en esta hora. Vamos a tener un momento de clamor delante. Gracias por el milagro de la vida sobre tu iglesia en este tiempo, amado Señor. Gracias, precioso Dios, por derramar en abundancia de tu Espíritu, en abundancia del fuego de tu presencia, para fortalecer a tu pueblo y conducirlo de acuerdo a tu santa y a tu perfecta voluntad. Padre, en esta hora bendecimos los varones que están en este lugar. Bendito Dios omnipotente, declaramos sus vidas para la alabanza y la gloria de tu santo nombre, amado Señor. Declaramos estas vidas para ti, precioso Dios, y clamamos que tú fortalezcas nuestros varones, que los llenes de poder y de unción a través de tu Espíritu, que tú vivifiques sus vidas, precioso Padre celestial y Dios eterno, que seamos hombres que tienen ceñidos sus lomos delante de tu presencia. Hombres de oración, hombres de búsqueda de tu palabra, hombres de ayuno, hombres de clamor, bendito Dios omnipotente y Padre eterno. Vamos todos orando por nuestros varones en este lugar. Vamos a levantar nuestras voces y a pedirle al Señor, Padre, levanta a nuestros varones. Necesitamos hombres con firmeza en tus caminos, hombres llenos del poder y la unción de tu Espíritu Santo, hombres que hablen tus palabras de vida, precioso Dios amado y Padre celestial, hombres que han salido de las debilidades de su carácter, hombres, Señor, que se han despojado de sus maldades y de sus engaños para servir al Dios altísimo, bendito Dios omnipotente y Padre eterno. La unción de tu Espíritu Santo sea sobre nuestros varones, amado Señor, trayendo convicción de pecado, precioso Padre celestial, afirmando estas vidas, vivificando estos corazones, precioso Dios omnipotente y Padre eterno. Fuego de tu Espíritu Santo sea ahora sobre nuestros hombres, bendito Dios omnipotente, aún sobre los hombres, los esposos de nuestras damas que no te conocen. En esta hora declaramos sus vidas para alabanza y gloria de tu santo nombre. Vamos a orar por un momento. Ore por su esposo que no conoce a Dios. Ore por sus hijos que no conocen al Señor. Padre, gracias por bendecir, gracias por levantarlos, precioso Dios, por fortalecer nuestros varones en este lugar, bendito Dios omnipotente, por hacer de nuestras vidas de bendición, hombres llenos de fuego, hombres llenos de tu Espíritu, hombres llenos de tu presencia, bendito Dios omnipotente y Padre eterno, hombres que nos conducimos por medio de tus palabras, hombres que no dependemos de las oraciones prestadas, bendito Dios omnipotente, sino que buscamos en el secreto nuestra provisión, nuestra bendición, el maná que tú nos das cada día, bendito Dios, para fortalecer nuestras vidas y nuestros corazones, Padre.
Benditos sean estos hombres, Señor amado. Son para la alabanza y la gloria de tu santo y de tu precioso nombre. Vamos, levanta tu voz, varón, y dile al Señor: fortalece mi corazón, fortalece mi vida. Padre, dame más de tu espíritu, dame más de tu presencia, bendito Dios omnipotente y Padre celestial. Dame más del fuego de tu presencia, bendito Dios omnipotente y Padre eterno. Por favor, amado Señor, imparte de tu espíritu, bautízanos con el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Nosotros necesitamos un milagro de vida en nuestros corazones. Si tú no lo haces, no podemos levantarnos, amado Señor. Levanta estas vidas en el poder de tu presencia. Levanta estos corazones con el poder de tu Espíritu Santo. Bendito Dios omnipotente y Padre eterno. Vamos, levanta tu voz, Padre. Bendecimos cada mujer en este lugar. Y te damos gracias por hacer de nuestras mujeres, mujeres de oración, mujeres de búsqueda de tu palabra, mujeres de ayuno, mujeres de intercesión delante de tu presencia, bendito Padre celestial, promotoras de la verdad, bendito Dios omnipotente, mujeres que hablan verdad, precioso Dios, que traen paz, que traen reconciliación, mujeres llenas de tu Santo Espíritu, precioso Dios omnipotente. Padre, gracias por aquietar el corazón de nuestras mujeres en este lugar y darles fuego de tu presencia, fuego de tu espíritu, por permitir que ellas crezcan en el conocimiento de tu voluntad, que nuestras mujeres sean mujeres del secreto, precioso Dios omnipotente y Padre eterno. Vamos, varones, orando por nuestras mujeres, levantemos nuestras voces. Dios puede hacer algo en nuestras vidas y clamamos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Bendito Dios, vivifica este lugar en el poder de tu Espíritu Santo. Señor amado, levanta tu iglesia como una iglesia de bendición, precioso Padre celestial, para nuestras familias, para nuestra ciudad, precioso Dios omnipotente, aún para nuestra nación. Bendito Rey de gloria, imparte aún en este deseo sobre tus hombres y sobre tus mujeres, bendito Dios omnipotente. Imparte el querer como el hacer, el deseo de escudriñar la palabra, el deseo de ahondar en las escrituras, el deseo de ir al secreto para buscar tu rostro. Padre, vivifica a tu pueblo en esta hora. Bendito Dios omnipotente, que se rompa toda fortaleza, todo argumento y toda altivez que se ha levantado contra el conocimiento tuyo en estos corazones. Bendito Dios omnipotente y Padre eterno, fuego de tu Espíritu en esta hora vivificando. Bendito Padre celestial, consumiendo, Señor, aún toda frustración. Bendito Padre celestial, llevándose, Padre celestial, toda perturbación espiritual. Hoy declaramos libertad en medio de este pueblo, libertad de nuestras mujeres, libertad de nuestros varones para orar, para ir a la palabra del Señor. Padre, que se rompan todos los lazos de impiedad que han atado a este pueblo como para que no se acerque a tu presencia. Bendito Dios omnipotente, Padre, quebranta toda dependencia de tu pueblo hacia personas. Bendito Dios omnipotente, y llévanos a depender completamente de tu presencia. Bendito Padre celestial y Dios de gloria, en esta hora quebranta todo yugo, precioso Dios omnipotente. Nosotros necesitamos ir por nuestra provisión delante de tu presencia, precioso Padre celestial, Dios de gloria, fluye tu fuego. Vamos, levanta tu voz y dile al Señor: por favor, Padre, danos más de tu Espíritu. Tú prometiste en tu palabra que darías tu Espíritu a aquellos que te lo pidieran. Hoy estamos clamando por tu Espíritu. Trae bautismo de tu Espíritu, Señor. Fuego de tu Espíritu, Señor. Trae el fuego de tu presencia sobre estas vidas, oh Dios omnipotente, bautizándonos, precioso Rey de gloria, con arrepentimiento, bautizándonos con una decisión firme en nuestro corazón de seguirte. Trae sobre este pueblo espíritu de gracia y de oración, bendito Dios, para que podamos buscar tu rostro, precioso Padre celestial y Dios eterno. Imparte sobre este lugar, imparte sobre estas vidas, bendito Rey de gloria. Oh santo, bendito Dios, misericordia
misericordia por nosotros, misericordia por nuestras vidas, misericordia, amado Señor, derrama fuego de tu presencia en este lugar. Padre, los discípulos estuvieron en el aposento alto, esperando tu Espíritu, Señor, para que pudieran ser testigos, precioso Dios omnipotente, para que pudieran testificar. Y en esta hora clamamos por tu Espíritu. Danos más de tu fuerza, danos más de tu potencia, de tu poder. Bendito Rey de gloria, Dios todopoderoso. Padre, en esta hora bendecimos nuestros niños, precioso Dios. Declaramos escudo y vallado alrededor de nuestros niños. Dedicamos sus vidas para la alabanza y la gloria de tu santo nombre. Guarda a nuestros niños de todo el mover de perversión que se ha levantado en el mundo, de todo el mover de ocultismo, de todo el mover sexual que se ha levantado, precioso Dios omnipotente. Defiende nuestros niños, Padre. Acércalos a ti, guárdalos. Solo tú tienes el poder de guardar nuestros niños en medio de la generación que nosotros estamos viviendo, Padre. Tú sabes que hemos tenido miedo, temor porque nuestros hijos se pierdan, precioso Padre omnipotente, pero estamos clamando por ellos y queremos confiar, bendito Dios, que tú eres poderoso para levantar a nuestros niños y aún para, bendito Dios, moverte a través de sus vidas en bendición, allí donde están, en los jardines infantiles, en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Bendito Dios omnipotente, bendecimos nuestra generación, bendecimos nuestros niños y los declaramos para alabanza y gloria de tu santo y de tu precioso nombre. Hoy estamos orando para que tú los guardes, para que tú los bendigas, para que tú coloques tus palabras en sus labios, que ellos en este tiempo puedan ser mensajeros de bendición, mensajeros de paz, precioso Dios omnipotente y Padre de gloria. Gracias por el poder del Espíritu Santo que tú derramas sobre sus vidas como tú lo prometiste en tu palabra, oh Dios, que derramarías de tu Espíritu sobre nuestros jóvenes. Bendito Dios, bendecimos nuestros niños, bendecimos nuestros adolescentes, bendecimos nuestros jóvenes en el nombre de Jesús. Sus vidas son para la gloria y para la honra de tu santo y de tu precioso nombre. Sabemos que el diablo los ha reclamado, Señor, pero nosotros estamos orando por ellos y bendiciéndolos, precioso Padre celestial. Quebrantamos toda atadura en sus vidas, declaramos sin poder toda maldición generacional sobre nuestros hijos. Bendito Dios omnipotente, te pedimos perdón por nuestras maldades, por nuestros engaños. Bendito Dios, pero bendecimos nuestra generación, los hacemos libres. Bendito Dios omnipotente, en el nombre glorioso de Jesús. Bendito Padre celestial, este es el tiempo, Señor, donde tú puedes hacer cosas gloriosas a través de nuestros niños. Precioso Padre, y necesitamos clamar delante de tu presencia para que tú los vivifiques, para que tú coloques fuego de tu presencia sobre sus vidas, precioso Dios omnipotente, Padre eterno, Dios de gloria, 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 de poder y de majestad. Padre, todo lo que se quiere levantar para destruir familias en este lugar, bendito Dios, lo declaramos sin poder en el nombre de Jesús. Todo el argumento que ha usado el diablo para destruir familias en este lugar, lo declaramos sin poder en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda mentira, bendito Dios omnipotente, todo el engaño que el diablo ha traído a nuestras familias, hoy declaramos esa voz sin poder en el nombre de Jesús. Vivifica hogares en este lugar, vivifica hogares, precioso Dios. Tú eres el Dios de los hogares, tú eres el Padre de toda familia que se nombra en los cielos y en la tierra. Bendito Dios omnipotente, tú defiendes los hogares, las familias. Por eso bendecimos estas familias en el nombre precioso de Jesús y declaramos cobertura sobre ellas. Estas familias son benditas en el nombre de Jesús. Hay cobertura sobre estos hogares, hay cobertura sobre estas familias, hay bendición sobre estas familias. Aún lo que ha detenido la provisión económica para estos hogares, en el nombre de Jesús se quebranta por el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Bendito Dios omnipotente y Padre celestial, declaramos hogares levantados, familias en bendición, familias llenas de poder y de unción en el Espíritu Santo, para profetizar tus palabras, para discipular a tu pueblo, para bendecir a nuestra tierra. Bendito Dios omnipotente y Padre celestial.
Oh Dios, gracias. Gracias por cubrir aún esta congregación con tu presencia, por levantar muro de fuego alrededor nuestro, bendito Dios omnipotente, por defendernos de todo espíritu de división, por todo espíritu de confusión. Precioso Padre Celestial, trae lucidez a las mentes, a los corazones en este tiempo. Tú prometiste derribar a nuestros enemigos si nosotros nos volvemos a ti, bendito Padre Celestial. Trae esa humillación y ese arrepentimiento a nuestros corazones, Padre, para que tú no tengas que entregarnos en manos de nuestros adversarios. Precioso Dios omnipotente, este lugar, esta congregación es para alabanza y para gloria de tu santo y de tu precioso nombre. Gracias por levantar este lugar con tu poder, por levantar este lugar con tu presencia. Bendito Dios, por traer más unción de tu espíritu, más de tu presencia, precioso Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, por afirmar nuestros caminos en tu presencia. Bendito Dios omnipotente. Vamos, clama a Dios por un momento más. Clamemos a Dios por un momento más para que Él nos ayude a enderezar nuestros pasos, a enderezar nuestros pasos, a enderezar nuestros caminos. Bendito Dios omnipotente y Padre eterno, gracias por ayudarnos a enderezar nuestros caminos. Bendito Dios omnipotente. No queremos que lo cojo se salga del camino, Padre. Queremos que nuestras vidas sean enderezadas delante de tu presencia. Bendito Padre Celestial y Dios de gloria, nosotros reconocemos nuestras ofensas, Padre, reconocemos nuestra maldad, amado Señor, pero te suplicamos que tú nos levantes, precioso Dios, como un pueblo firme, como un pueblo seguro, como un pueblo lleno de firmeza, de templanza en el Espíritu, como un pueblo que conoce tus palabras y los tiempos. Bendito Padre Celestial y Dios de gloria, gracias, oh Dios, por la cobertura que tú traes sobre estas vidas. Gracias por la cobertura que tú traes sobre estas vidas. Bendito Dios omnipotente, levanta tu voz al Señor, y si tú tienes faltas de perdón en esta hora, declara que tú perdonas a la persona con la que estás enemistado. Levanta tu voz delante de Dios. Tú sabes lo que dice la palabra. Tú no puedes venir ante el altar con cargas en tu corazón, y si acuerdas que un hermano que tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. En esta hora declara tu perdón sobre las personas que te han ofendido. Si tú tienes carga con alguien, deja tu carga, entrégasela al Señor. Entrégasela al Señor. Dios va a confirmar estas palabras a tu vida. Dios se va a guiar en este tiempo si tú dispones tu corazón para Él. Dios vino a sustentar tu vida, tu casa. Oh Dios Todopoderoso, gracias por impartir de tu Espíritu. Gracias por impartir de tu presencia, oh Dios. Gracias por vivificar esos corazones en el poder de tus palabras. Precioso Dios, precioso Rey de gloria y de poder, gracias. Vivifica, Señor omnipotente. Vivifica, Señor omnipotente, cada vida con el poder de tu presencia. Precioso Padre Celestial y Dios de gloria, vivifica a unas conscientes de los errores que nos son ocultos, para poder pedir perdón y poder vernos de nuestros malos caminos. Bendito Dios omnipotente y Padre Celestial, vivifica las vidas en el poder de tu presencia. En el poder de tu presencia, Padre. En el poder de tu presencia. En esta hora, Dios Rey del cielo, bendigo a este pueblo. Declaro fuerzas nuevas en el nombre de Jesús. Declaro acción en tus vidas, precioso Padre omnipotente, para hacer tu obra, para permanecer en tu presencia. Bendito Dios omnipotente, Padre eterno, gracias por levantar, por ungir, por fortalecer, por llenar de esperanza a este pueblo. Bendito Dios omnipotente, por llenarlo de vitalidad del Espíritu, Padre y Dios gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levanta a tu pueblo con el poder y con la unción de tu santo y de tu precioso Espíritu. Tú eres quien sacas mi alma de la angustia. Tú eres quien nos saca de los pozos de desesperación. Tú eres quien levanta nuestras vidas, el que levanta nuestras cabezas. Precioso Padre Celestial y Dios de gloria, gracias por levantar la cabeza de este pueblo delante de tu presencia, por darle a este pueblo corazón firme, corazón de león. Bendito
Bendito Dios omnipotente, para ir a hacer tu obra, precioso Padre celestial, para permanecer en bendición y en integridad, sin devolverse en los caminos que trazaste para tu pueblo, Padre. Bendito eres tú, Señor amado. Bendito eres tú y bendito este pueblo que tú llamaste para la alabanza y la gloria de tu santo y de tu precioso nombre. Padre, te bendecimos y te damos gloria, honra y alabanza en el nombre glorioso, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, Señor. Gracias. Oh Dios.